hagamos de cuenta que estamos iniciando, ahora vamos a subir Grabando, perfecto. el PowerPoint. Ay, no sé cómo hago para admitir cuando estoy con el PowerPoint. Porque no veo... Apretá donde dice participantes abajo. Ah, sí, sí. Ahí te tiene que habilitar. Ahí está Martín, ahí lo habilito. Martín, ¿estás? Hola, hola. Sí. Estamos con el Martín Pescador. Bueno, Martín Moreno es el titular, me pareció que yo le acabo de dar la admisión. Bueno, no lo puedo localizar, a ver. Bueno, entonces bajamos la admisión y comenzamos con la clase y vamos a ver si podemos, ahí está. Bueno, como les comenté, estamos en la unidad 3, que es, vamos a trabajar sobre muestras cuantitativas, lo que llamamos el diseño de la muestra. Aquí el título es Selección de unidades de observación, diseños probabilísticos y no probabilísticos de muestra. Primera cuestión, acuérdense de los conceptos que ya trabajaron en metodología 1 y que nosotros repasamos al principio de la materia, que son los conceptos de unidad, población, y ahora vamos a agregar el concepto de muestra. El concepto de universo muchas veces se toma como sinónimo del concepto de población. En realidad, distinguimos particularmente población cuando hablamos de muestras, ¿no? Lo que se llama en realidad población estadística. Podríamos denominar el universo como la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. Y población al grupo del cual se desea obtener cierta información, que ya sabemos que son las unidades de análisis, es decir, el conjunto de las unidades de análisis que pueden ser personas, familias, escuelas, y sobre las que se desea obtener esta información, es decir, que pueden ser unidades de análisis individuales o colectivas. Y debemos definir esta población conceptual, espacial y temporalmente. A ver, entonces, reitero, el universo es la totalidad de los individuos o elementos, van a ver que a unidades de análisis, en lo que se llama el cálculo de la muestra, a veces se le llaman unidades elementales, pero estamos refiriéndonos a las unidades de análisis, y tienen esta determinada característica susceptible de ser estudiada. A partir de ahí, definimos una población, que es el conjunto de las unidades de análisis, ya sean individuales o colectivas, y que definimos espacial y temporalmente, es decir, espacial se refiere al territorio, todo el país, la localidad de Buenos Aires, el AMBA, y temporalmente en el periodo en el cual estamos haciendo la investigación, sobre todo porque los diseños de muestra están altamente vinculados con con el diseño de una encuesta, por ejemplo, tema que vamos a comenzar a ver la clase que viene. En ese caso, la encuesta suele tener un periodo acotado de tiempo en el desarrollo de una investigación cuantitativa, recuerdan eso, ¿no? Que habíamos visto hay momentos del desarrollo del proceso de investigación y uno define ese periodo en el cual se va a hacer ese relevamiento por encuesta. Es decir, que la muestra obviamente está relacionada con, sin ninguna duda, con el relevamiento de datos primarios. Menciono la encuesta porque obviamente es lo que más realizamos los sociólogos y las técnicas de registro de información que más comúnmente vemos en todos los medios, en las investigaciones, etc. De hecho, cuando veamos encuesta vamos a ver que tenemos un registro de trabajos por encuestas a lo largo desde mediados del siglo XX en adelante, que ha sido realmente una técnica muy utilizada y lo sigue siendo, sobre todo porque tiene esta capacidad de poder diseñar una subpoblación que le llamamos muestra, y a partir de la cual, si utilizamos muestras probabilísticas, ya vamos a ver, podemos hacer inferencias de los resultados obtenidos por muestra a la población.
aquel entonces le llamamos muestras, es esta parte de la población, este grupo de unidades de análisis seleccionadas con la intención de estimar los valores verdaderos de la población. Esto quiere decir, los valores que tenemos a partir de una muestra, por ejemplo, un promedio de edad de electores, el nivel educativo, el grado de cercanía a un partido político, el voto en las últimas elecciones a jefe de gobierno, lo que fuere, si se trata de una muestra probabilística, podemos estimar estos valores muestrales a la población, pero eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué operaciones necesitamos para diseñar una muestra? Recuerden que tengan en cuenta que el diseño de la muestra está asociado entonces al diseño de la técnica de recolección de la información que tengamos en cuenta. Es probable que desde el inicio de nuestro proceso de investigación tengamos en cuenta qué tipo de muestra vamos a llevar a cabo para recolectar la información. Esto no quiere decir que después no tengamos que hacer algún cambio, es decir, tal vez tuvimos la intención de realizar una muestra probabilística y luego no lo pudimos hacer en el proceso de investigación, pero son decisiones que se van tomando desde el inicio del proceso de investigación a partir de la selección del tipo de diseño de investigación, ¿no? De la estructura de mi proyecto de investigación. Entonces, para el desarrollo de una muestra probabilística tenemos un conjunto de operaciones. Por principio vamos a trabajar acá con los métodos o técnicas de selección del tipo de muestra, pero también podemos ver las fórmulas para los cálculos del error de muestreo, que ya vamos a ver qué es, y las fórmulas de cálculos del tamaño de la muestra. Esto siempre y cuando estemos hablando de una muestra probabilística. Entonces, la teoría de muestreo indica procedimientos o técnicas para extraer una parte o muestra del colectivo o población que se quiere estudiar, y del resultado de este análisis inferir o afirmar algo sobre el universo o población. Vamos a ver un poquito entonces los pasos, que así les va a quedar un poco más claro. Pasos en el procedimiento de muestreo. En primer lugar, definir la población, que esto lo mencionamos recién, ¿no? ¿Cuál es el recorte espacial? Espacial me refiero en general a territorio. Lo que pasa es que hoy en día, pensando en la recolección de datos virtualmente, es decir, a distancia, a través de encuestas online, a través de las redes sociales y todo lo que ya existía o venía cada vez más con impulso, pero que ahora con la pandemia se puso aún más fuerte, es decir, poder hacer encuestas a través de internet. Ese recorte espacial también tiene como, en todo caso, un interrogante, ¿no? ¿A qué espacio nos estamos refiriendo? Bueno, aún así, aunque trabajemos con técnicas como la encuesta a través de virtualmente, es decir, a través de internet, vamos a tener que acotar a qué espacio nos estamos refiriendo. Después recorté algunos ejemplos de encuestas académicas que están circulando en este momento por la facultad y en general por los medios, para que veamos esos casos específicos, cómo han recortado sus muestras. Entonces, recorte espacial, unidades elementales, que son las unidades de análisis, unidades de muestreo, es decir, qué recorte vamos a hacer de esas unidades elementales, y el periodo. Ya vamos a ver que en estos informes de encuestas, que se refieren específicamente al tipo de muestra que realizaron, el recorte espacial y temporal es una de las cuestiones que están siempre presentes, si es que esta información está bien hecha, ¿no? Es decir, no es lo mismo haber tomado una encuesta en un periodo que en otro, y no es lo mismo haberla hecho solo para la ciudad de Buenos Aires que haberla hecho para todo el país, por ejemplo. Después hay un concepto que yo quiero resaltar particularmente, que es el marco muestral. Digo porque a veces no les queda claro qué es el marco muestral. A ver, si yo selecciono una subpoblación de la población, que le voy a denominar muestra, y que si quiero que esta muestra sea probabilística, o si es posible realizar una muestra probabilística, si tengo los recursos y considero que es la mejor opción para poder interpretar mis resultados e inferir al resto de la población, debo de contar con un marco muestral, es decir, de dónde saco esas unidades elementales, unidades de análisis, de dónde las obtengo para poder, por ejemplo, hacerle la encuesta, ¿no? Entonces necesito lo que se llama un marco muestral.
de dónde voy a seleccionar, ya sea en forma azarosa o no, según el tipo de muestra, probabilística o no probabilística, a las personas si son individuos o las escuelas si es un colectivo, para poder encuestar. En este caso, por ejemplo, digo el ejemplo más común para nosotros. Si queremos encuestar, de hecho se ha hecho una encuesta hace unos pocos días a los estudiantes de la carrera de Sociología, preguntando sobre el contexto, la enseñanza, sus dificultades, sus propuestas, etc. Yo debo de contar con la lista de estudiantes matriculados, por ejemplo, en el segundo cuatrimestre del año 2020, ¿no? Esa lista de estudiantes matriculados me va a permitir seleccionar la muestra de estudiantes. Ya vamos a ver cómo. Pero bueno, eso se le denomina marco muestral. Yo no sé si la carrera efectivamente lo pudo hacer, es decir, porque tienen muchas limitaciones para el uso del Sioux guaraní y demás, pero en principio, en una situación normal, tenemos la información de todos los estudiantes de la carrera de Sociología matriculados en el año 2020, segundo cuatrimestre, o primer cuatrimestre, y eso sería el marco muestral para nosotros. Habitualmente se utilizaron para las encuestas telefónicas durante mucho tiempo, ahora están de otra manera automatizadas, pero en una época donde se usaba el teléfono, con guías de teléfonos, por ejemplo, los directorios o las guías telefónicas se utilizaban muchísimo. Tal vez a ustedes les parecerá una época prehistórica, pero efectivamente se usaba. Yo hice muchas encuestas cuando era estudiante y trabajé en una consultora, ni bien me recibí, ya hace mucho tiempo, usábamos las guías de teléfono para encontrar ahí o determinar en un recorte, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires o de otra localidad, quiénes son las personas que constaban en esa guía. O sea que una guía de directorio siempre existe. Hoy en día, en realidad, lo que hace... bueno, en 10 minutos se termina, lamentablemente, perdón. Acá me salió el cartelito, acuérdense que nos volvemos a conectar con el mismo link. Hoy en día los sistemas automatizados para hacer encuestas telefónicas, que se usa muchísimo, y de hecho se está usando en este momento para hacer encuestas sobre la temática pandemia o el contexto particular que estamos viviendo, bueno, el sistema también lo selecciona al azar a esos números telefónicos. Mapas, por ejemplo, las encuestas que se realizan en áreas geográficas, las típicas encuestas que se hacen en domicilio, que bueno, no se pueden hacer en este momento, pero que se siguen haciendo todavía domiciliarias, trabajan con mapas, hoy en día totalmente digitalizados, ¿no? En otras épocas trabajábamos con mapas del INDEC y que, bueno, establecíamos un recorte de determinados barrios, bueno, ahora serían comunas, etc. Después vamos a ver cómo. Y hoy en día por geolocalización, que supone en realidad el uso de dispositivos móviles. Después lo vamos a volver a tocar con un ejemplo particular. El tercer paso sería seleccionar el tipo de muestreo. Estos pasos no quiere decir que sean secuenciales, es decir, me refiero a pasos porque son distintos momentos que tenemos que tener en cuenta, o distintas operaciones en realidad que debemos tener en cuenta. Lo de la selección del tipo de muestreo, probabilístico o no probabilístico, que ahora vamos a ver cuáles son las limitaciones para poder utilizar una muestra probabilística. Es una decisión importante a tomar, que como les dije, probablemente la hayamos tomado desde el momento en que hemos resuelto trabajar con este tipo de diseño de investigación. Es decir, un diseño que prevé un estudio cuantitativo con un relevamiento en un periodo específico. Pueden haber varios periodos, pero en general ya previstos de antemano. A ver, después elegir el método de muestreo, si estamos hablando de muestras probabilísticas, tenemos
yo lo llamo de alguna manera como los tipos puros de muestras probabilísticas. Digo puros porque muchos de estos tipos de muestras se combinan luego en la práctica cuando estamos trabajando. Lo vamos a llamar el muestreo aleatorio simple, el muestreo al azar sistemático, el muestreo estratificado o el muestreo por conglomerados o áreas. Y luego las muestras no probabilísticas, que acá hay algunos ejemplos, pero pueden existir realmente varias más, por ejemplo, muestras coincidentales, opináticos por cuotas, bola de nieve, bueno, que también lo utilizábamos en la selección de los casos de muestreo cualitativo, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pasos en el procedimiento de muestreo. Determinar el tamaño de la muestra. A ver, en una muestra probabilística, nosotros podemos estimar el tamaño de la muestra según el tamaño de la población, pero hay varios factores a tener en cuenta. Es decir, no solamente determina el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, sino también la heterogeneidad de la población, es decir, que no es algo tan sencillo. Y para ello vamos a trabajar con estos conceptos, que son la de dispersión de variable, el nivel de significación, el coeficiente de confianza, luego el error de estimación, para tamaños poblacionales dados, ¿no? Para universos finitos, de 100.000, unidades elementales, o infinitos mayores a 100.000. Infinitos no quiere decir que sean infinitos, sino que el número de casos es mayor a 100.000 casos, y bueno, por eso se les llama infinitos. Ya les dije que esta parte, en general tenemos una clase adicional, exclusivamente para determinar el tamaño de muestra y el error. En esta oportunidad no lo vamos a ver, requeriríamos o necesitaríamos necesitamos pizarrón, bueno, es bastante complejo, así que vamos a trabajar solamente con los tipos de muestra. Entonces, el muestreo probabilístico se fundamenta en la aleatorización como criterio esencial de selección muestral, y las condiciones básicas de representatividad son las siguientes: que cada unidad de la población tenga una probabilidad conocida a priori de participar en la muestra, que la elección de cada unidad muestral sea independiente de las demás, y que el cálculo del error muestral pueda hacerse dentro de márgenes de probabilidad específicos. Explico. A ver, el muestreo probabilístico o el diseño de muestras probabilísticas está basado en el cálculo de probabilidades. Es decir, ¿se acuerdan? O sea, veamos la más típica. Si yo tiro una moneda y espero que salga cara o seca, tengo un 50% de probabilidades de que salga cara y un 50% de probabilidades de que salga seca. Es decir, hay una probabilidad conocida a priori de obtener seca o cara. No sé cuántos finalmente somos acá, pero algo así como 22, bueno, unos 20 estudiantes son ustedes. En ese caso, si yo quisiera, por ejemplo, sortear un libro de metodología, que seguramente es lo más interesante para ustedes, tendría una probabilidad conocida a cada uno de ustedes de obtenerla de 1 sobre 20 estudiantes. ¿Se entendió eso? Es decir, tenemos la capacidad de estimar la probabilidad de que esta unidad elemental sea incorporada a la muestra. Que sea independiente de las otras unidades elementales, su selección, y que el cálculo del error muestral se pueda hacer dentro de márgenes de probabilidad específicos. No sé si ustedes vieron comunicaciones de los medios, digo porque es lo más común, y la situación de las encuestas electorales, que es lo más clásico y más corriente, y todas las discusiones que se hacen en torno de los resultados de las encuestas electorales, ¿no? Vieron que muchas veces se dice que se trata de empates técnicos, o que el margen o el intervalo de error o de posibilidad de equivocarme, en todo caso, es tan estrecho que no se puede apostar a definir un ganador. Bueno, eso obedece a que podemos trabajar con un nivel de probabilidad que me diga que
tengo una capacidad de confianza y una posibilidad de error determinada de antemano. Esto se determina a partir de estos, a ver si puedo volver, porque bueno, quería mostrarles la anterior filmina, pero no me está tomando. Ahí está. Hay errores de estimación, niveles de significación. Por ejemplo, nivel de confianza y error. Yo creo que si hicieron método 1, los que hicieron método 1 en Cátedra Moreno, seguramente vieron lo que son los intervalos de confianza, la curva normal, y cómo podíamos estimar valores extremos, ¿no? Bueno, seguramente si uno está trabajando en medicina, la probabilidad de que el resultado de una operación sea satisfactorio, nosotros esperamos que esa probabilidad de éxito sea muy alta. En ciencias sociales esas probabilidades en general bajan, y solemos trabajar con 2,5 más menos error en función de más menos 3 o 2,5 en general, que supone que yo tengo un 2,5% de posibilidad de haber obtenido resultados erróneos. Ahora bien, siempre podemos hacer muestras probabilísticas, aunque querramos hacerlas, y no siempre, porque por ejemplo, tenemos que contar con un buen marco muestral, es decir, tener la información para poder seleccionar los casos de manera aleatoria, a través de la muestra probabilística. No siempre contamos con esos marcos muestrales, depende del tipo de investigación. A veces esto hay que construir la población primero para luego poder tener un buen marco muestral. El tema, trabajar con muestras probabilísticas es algo que supone mayor cantidad de tiempo y de recursos, a veces no se cuenta con el tiempo y los recursos necesarios, o simplemente la selección de los casos se hace realmente muy difícil a través de una muestra probabilística. Ahora, a ver, ¿por qué no me